Amigos de Voz de Tierra Firme, ¿cómo estamos? Buenas noches. Como sabemos, el tiempo es relativo y es un constructo social, entonces hayamos quedado 8:13, pero bueno, son 8:08. 8:08, sí. Podemos empezar un poquito antes, depende de dónde estemos ubicados. En alguna parte ya serán hasta las 10 de la noche. Mi estimado Carlitos, ¿cómo estás? Muy bien, Alejandro, gusto en verte y obviamente gusto platicar con todas las personas en línea que te ven. ¿Cómo te has portado en los últimos meses? Extraordinariamente bien, mejor que nunca. Vamos a hacer historia. Excelente, pues ya estás muy inmerso en un cambio para este país que creo que todos queremos, todos deseamos. Deseamos mejores condiciones de vida para nuestra gente. En lugar a duda. Y un mejor estilo de vida para los ciudadanos, ¿no? Se está construyendo, pero no se construye solo. No se construye solamente desde un partido político, o no se construye desde un grupo de candidatas y candidatos. Se construye directamente con la comunidad, con la ciudadanía. Y te puedo decir que en todas las entidades federativas se está construyendo esta transformación de un México distinto. Lo podemos ver, la gente se manifiesta en las calles, la gente se manifiesta en las redes sociales, en la hiperconectividad. La gente está con una posición muy clara y muy firme. Hay un deseo avasallador por parte del ciudadano, de la ciudadana. No de aquella persona que está vinculada a un partido, sino el ciudadano y la ciudadana que quieren una transformación. Y no tiene que ver tampoco con un asunto de género o brecha de edades. O sea, todos en su gran mayoría hay una gran fuerza de transformación, un deseo de transformación de este país. Y algo que tiene la Ciudad de México es que es un bastión de Andrés Manuel, que gobernó hace ya un buen rato, ¿no? Terminó en el 2006, pero está el recuerdo de la gente de un buen gobierno en la Ciudad de México. La gente está muy informada, pero algo que comentabas hace un momento, que es lo relacionado a la Constitución y el nuevo Congreso de la Ciudad de México. A lo mejor puedes ahondar un poquito en ese tema para los que no conocemos de manera tan amplia, ¿no? Bueno, primero, la Constitución de la Ciudad de México es un instrumento extraordinario en su propia lectura. ¿Qué es lo que se destaca principalmente de la Constitución de la Ciudad de México? Los derechos de la gente. Derecho a la libre expresión, el derecho a ser distintos, el libre derecho al agua, al transporte, a la movilidad, a vivir en paz, a estar en un espacio de libertades. Eso es lo que va a construir el próximo Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en la Constitución de la Ciudad de México. Es un instrumento que ya fue reconocido a nivel internacional. Creo, sin lugar a dudas, que esta transformación que viene para el país y para la Ciudad de México, mucho va a tener que ver con esta Constitución, con la Constitución de la Ciudad de México, como lo decía, reconocida a nivel internacional. Tocaste ahorita a varios temas, por ejemplo el agua. El acceso al agua es pues algo básico para la subsistencia del individuo. Por ahí hubo algunas reformas recientemente en las que se hablaba de que se planteaba por parte del gobierno actual privatizar el agua. ¿Qué puedes decir al respecto? Bueno, primero es que eso tendrá que ser el primer trabajo, Alejandro, de los próximos diputados congresistas, los congresistas de la Ciudad de México. En el próximo Congreso de la Ciudad de México, la primer labor que se tiene que llevar a cabo es legislar en materia secundaria la no privatización del agua. Tiene que tener un carácter público, sin fines de lucro. Así lo maneja la Constitución de la Ciudad de México. Y es necesario también tener un presupuesto con una visión distinta, un presupuesto que sea progresivo. O sea, estoy hablando de que año con año se aumente el presupuesto para atender la problemática del agua, no solamente en nuestra delegación o en el distrito que yo estoy compitiendo, sino en toda la Ciudad de México. O sea, la Constitución de México va a apuntalar que tengamos un sistema de aguas de la Ciudad de México con una visión distinta, que tengamos un sistema de agua de la Ciudad de México que tenga planeación y prospectiva
con respecto a los trabajos que va a desempeñar. Esto es muy importante y lo marca la Constitución de la Ciudad de México. Atender el tema de fugas de agua, ese es un tema de temas. Tokio, Japón, tiene aproximadamente entre un 6 y un 8% de fugas en su red de agua potable. La Ciudad de México tiene el 50% de fugas de agua por lo menos. O sea, la mitad del agua para consumo humano se va en fugas. Si nosotros pudiéramos evitar esas fugas de agua, obviamente tendríamos mayor cantidad de agua o agua potable suficiente en las casas. De entrada. Ahora, por ejemplo, hay zonas, por ejemplo, estas de Ajusco Medio, en las que por las características del suelo y por la altitud, el bombeo se vuelve un poquito más caro. Sin embargo, hay otros métodos de captación de agua pluvial. ¿O qué tienes contemplado, qué has pensado ya a nivel tu zona o distrito para que dotara a toda la gente de Tlalpan del agua potable? Bueno, vayamos por partes y también por responsabilidades. Andrés Manuel López Obrador, que va a ser el próximo presidente de la República, tiene que hacer su parte con respecto al recurso hídrico. La parte de distribución del agua a nivel nacional, él lo tendrá que atender. Claudia Sheinbaum, en el sistema de aguas de la Ciudad de México, revisar que se planifique, que se tengan las mejores ideas para atender cómo se va a distribuir el agua en las 16 demarcaciones. Eso es lo que le corresponde. ¿Qué le corresponde también a la doctora Patricia Ceres Pastrana? Pues revisar la situación de evitar fugas, de tener una infraestructura hidráulica de mejor calidad, y a los diputados locales aprobar un presupuesto, como lo venía diciendo, lo más amplio posible. Hoy tengo más o menos la idea de que son más de 13,000 millones de pesos, pues tendremos nosotros que invertir más recursos en el presupuesto de la Ciudad de México para el próximo ejercicio fiscal, en donde se amplíe el recurso y con elementos claros y precisos. Es atender las fugas del agua, atender la sustitución de la infraestructura de la infraestructura hidráulica de la ciudad, la red secundaria de agua potable, pero también atender la distribución con mejor calidad, que pueda estar el agua en las casas. Pero entonces, entendiendo cada quien su función, el diputado, la diputada tendrá que llevar a cabo el presupuesto histórico más amplio en materia de agua potable. Eso es lo que a nosotros nos corresponde. A mí no me corresponde, Alejandro, tener que checar el tema de las válvulas. Eso lo tendrá que revisar el sistema de aguas con la alcaldía. Y también sería bueno que pudiéramos plantear que exista, así como el policía tiene que ser conocido por sus vecinos, ¿no? Si hay estos sectores, policía por sectores, y que lo conozcan, que todavía no conocen los ciudadanos. Ya me estoy metiendo en el otro tema de seguridad pública, pero sí, así como conocen, deberían de conocer a su policía. También sería importante que conocieran a la persona que maneja las válvulas en su colonia, en los pueblos, en el Ajusco Medio. Eso también se tendría que llevar, que conozcan el calendario, de qué días llega el agua a la delegación Tlalpan, cómo se da la distribución. Esos son los temas que nosotros tendremos que estar atendiendo, cada quien en su responsabilidad, ir dando el paso para la transformación. Fíjate que está interesante porque bien acabas de delimitar cuáles son los alcances de poder actuar de cada una, del Ejecutivo, el Legislativo, porque sí, a veces no le damos importancia, a lo mejor todos pensamos que el presidente todo, y no sabemos qué es lo que hace un diputado federal y local, que también tiene sus diferencias. Sin embargo, obviamente, así como diputado local, tienes mayor relación con la ciudad y también con tu entorno inmediato, que es el que va a votarte, ¿no? Sin lugar a dudas. Sí. Por ejemplo, tú obviamente pues eres del ala de Morena, con, ¿cómo se llama el otro partido? Que, bueno, aparte, Partido del Trabajo, y el otro es... Encuentro Social. Encuentro Social, ¿vale? Por el otro lado tenemos a el PRD, al PAN y a Movimiento Ciudadano.
¿Qué ventajas hay de votar por ti a votar por tu contraparte en tu distrito? Son muchas y tienen que ver con distintos ángulos. Primero, nosotros, tú sabes perfectamente, esto lo sabemos, nosotros muchos venimos del PRD. El PRD no cubrió la expectativa que la ciudadanía estaba esperando. El PRD se consumió al interior y traicionó los principios que le dieron origen. Eso está muy platicado. Lo que tenemos nosotros ahora que hacer desde la izquierda es la transformación muy cuidada, porque necesitamos principalmente, en la pregunta que me dices, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? O sea, ¿qué tú vas a hacer con respecto a los otros? Primero, no se tiene que privatizar más espacios en la ciudad. O sea, terminar, como lo ha mencionado Claudia Sheinbaum, con las fotomultas. Terminar con las alzas. ¿A qué me refiero? Anteriormente los ciudadanos pagaban de impuesto predial 600, 400 pesos. Hoy están pagando 3,000, 4,000 pesos de impuesto predial. ¿Por qué? Porque el gobierno actual contrató una empresa que se llama El Corte Inglés y que estuvo revisando cada espacio de esta delegación y de esta ciudad, y obviamente el impuesto predial lo ajustaron al alza. Lo que tenemos que hacer también en el Congreso de la Ciudad de México es adecuar un impuesto predial de acorde a la gente. A los ingresos de las personas. A los ingresos de las personas, pero como se tenía un impuesto que sea pagable, que sea asequible para que la gente lo pueda estar pagando y que no se tenga este abuso. Eliminar fotomultas, atender el tema del predial, el agua. Pero hay un tema también muy importante. ¿Cuál es la diferencia? Morena no va a secuestrar ningún presupuesto en el Congreso. Hoy se tiene secuestrado un presupuesto que tenía que ver con la reconstrucción. Pero también lo que tenemos que hacer, ¿cuál es la diferencia que vamos a llevar a cabo nosotros? Hoy este Congreso, esta Asamblea Legislativa, esta 7ª legislatura, ¿cuánto crees que tiene de presupuesto, Alejandro? 2,600 millones de pesos, más o menos. ¿Sabes cuánto tiene de presupuesto nuestra delegación? 2,100 millones de pesos. Nada más que aquí en Tlalpan viven casi 700,000 tlalpenses, y en la Asamblea Legislativa solamente hay 66 diputados y diputadas. Y 66 diputados y diputadas tienen 500 millones de pesos más que la delegación Tlalpan. Lo que tenemos que hacer llegando es recortar a la mitad de ese presupuesto. ¿Qué se puede hacer con recortarle la mitad del presupuesto a la Asamblea Legislativa o al próximo Congreso de la Ciudad de México? Ahorrarnos por lo menos 1,300 millones de pesos. ¿Qué se pueden hacer con 1,300 millones de pesos? Por lo menos comprar 400 unidades nuevas de buses para RTP. A ver, aquí por ejemplo tengo una cosa que sí he escuchado por ahí, que es, generalmente metes 50 camiones RTP, pero sacan los otros 50, por eso siempre hay un déficit en el transporte público. O sea, no se incrementa, no dices, no tengo 50, voy a meter 50 más, ya tengo 100 camiones. Eso se va a cambiar. Por ejemplo, eso me interesa mucho, y el transporte eléctrico también, que últimamente con este gobierno se han estado cortando las rutas del eje 3, ya no hay transporte eléctrico. Con el temblor ahí en otra de línea que va transversal en la Ciudad de México también está interrumpida. Entonces, hablando de eso, ¿no? Es incrementar el parque vehicular de transporte público, no sustituir, ¿verdad? No, mira, primero permíteme un momentito, Ale, claro, para poder terminar la idea. Soy muy bocata. No, al contrario, esta es una charla que siempre me ha gustado llevar a cabo contigo. Ya no es la primera vez, por cierto. Mira, primero, de lo que se habla es la transformación, de la transformación de la delegación, de la transformación de la Ciudad de México, que esto coadyuva a la transformación del país. Entonces, estamos hablando del presupuesto público.
1.300 millones que se le quiten a la Asamblea Legislativa, que se traduzca ese dinero, que es dinero público, que es el dinero de la gente, en políticas públicas, de entrada. Pero eso tiene que suceder también en la administración pública, en el gobierno de la Ciudad de México, y tendrá también que llevarse a cabo en la Presidencia de la República y en cada una de las secretarías. Entonces estamos hablando de que este dinero que se va a poder tener, se va a aplicar en políticas públicas que beneficien a la gente. Un ejemplo, lo que decías con el tema de movilidad, el transporte público en la ciudad. Cuando Andrés Manuel fue jefe de gobierno, había 1.100 unidades de buses o autobuses. 1.100 unidades. Hoy solamente hay 500 unidades. ¿Qué se necesita hacer? Obviamente, revisar con detalle, con cuidado, la ley de movilidad que permita que los ciudadanos tengan un transporte masivo y de bajo costo. Y que revisemos también los horarios en los que corren las rutas. Recuerdo mucho, cuando salgo a hacer campaña, la gente de Chichicaspa, de San Nicolás, me comenta: oye Carlos, ¿te acuerdas que anteriormente aquí había una ruta, Chichicaspa, Metro CU, o Tepeximilpa, Metro CU? Desaparecieron. Hay que retomar nuevamente estas rutas, hay que platicarlo. Y el Congreso de la Ciudad de México tiene que ser el eje articulador, no solamente de la ley, sino también de las rutas con que se define las políticas del presupuesto y a dónde van a ir destinadas. Entonces, todo está vinculado. Sí, va a haber un respeto entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo, pero en eso nos permite hablar de movilidad como lo estamos hablando en este momento, de que podamos platicar a petición de los vecinos de las rutas que se necesitan en esta delegación, del presupuesto suficiente para transporte público, que obviamente sea económico, de 2 pesos, y que se pueda renovar el parque vehicular y ampliar, que podamos, lo ideal sería llegar nuevamente a las 1.100 unidades, pero si se puede rebasar en tener 1.800 unidades en la Ciudad de México, ayuda a la población. Esos son los temas que tenemos que ir atendiendo. Por ejemplo, tú como legislador sí puedes meter iniciativas, por ejemplo, para que el transporte público sea eléctrico, ¿no? Por ejemplo, hay camiones que traen su propia pila, cuando llegan a la base cambian de pila y regresas y no requieres una línea, y son, bueno, es un presupuesto que tú puedes sugerir que el transporte público se vuelva eficiente, pero al mismo tiempo limpio, ¿no? Sí, es lo que tenemos nosotros que estar revisando. Cuando se crea la Constitución de la Ciudad de México, prácticamente se está impulsando el nuevo régimen en la Ciudad de México. Y este nuevo régimen implica que tengamos que modificar las leyes que existen actualmente. Prácticamente tendríamos que ir a la revisión de todo el tinglado jurídico, de todo el andamio jurídico de esta ciudad, entre ellas la ley de movilidad, ¿no? Que tengamos que revisar con mucha responsabilidad, por eso digo con planeación y prospectiva, qué es lo que se va a llevar a cabo con respecto al transporte público para los próximos 20 años. Eso se tiene que estar revisando. Un camión actualmente, un camión de piso bajo estará superando los 3 millones de pesos, pero el transporte eléctrico, el que tiene las celdas que se mueve directamente con energía eléctrica, pues obviamente eleva su precio. Por eso es necesario que existan los institutos que vayan evaluando qué es lo que se va a hacer en cada secretaría del gobierno de la ciudad, pero también en cada alcaldía. La Constitución maneja crear el Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva. O sea, es una línea transversal que va a atender las demandas de la gente y generar políticas públicas para que se vaya mejorando esto. Dicen que tomando las mejores ideas se construye el mejor futuro, y eso es lo que se va a hacer. En este cambio de régimen de la Ciudad de México se van a tomar las mejores ideas para construir el mejor futuro.
Ahorita que te escucho, uno como ciudadano, yo soy un ciudadano común, y a veces uno piensa que todo es bien fácil, ¿no? Oye, como las preguntas que te hago a lo mejor corresponden a otro orden de gobierno, ¿no? Por lo que ya te escucho, pues ya estás más metido en todos los aspectos legales y jurídicos que implica cada uno de los cambios en esta ciudad, ¿no? ¿Cuánto tiempo llevas tú haciendo política, estudiando obviamente todos los aspectos legales para poder ser un mejor servidor público desde el legislativo? Bueno, yo llevo en política 20 y tantos años. Comenzamos de manera entre jóvenes amigos con un pequeño fanzine que se llamaba Guillotina. Nosotros escribíamos. Ya con el paso del tiempo y las responsabilidades, obviamente vamos entendiendo el quehacer político, pero sobre todo, la política se construye afuera, no entre muros, se construye con la gente. Esa política que es útil a las personas, donde recoges sus solicitudes, atiendes sus demandas, pero sobre todo entiendes el sentir de la población. Y eso se logra solamente de una manera, Ale, es caminando en las colonias, en los pueblos, en las unidades habitacionales, en los barrios. Solamente así se logra. Y eso lo he hecho por 20 años. Me ha permitido entender el sentir de la población. Entender que se necesita mejor y mayor cantidad de agua en esta delegación. Se necesita mayor seguridad. ¿Cómo lo entiende la gente? La seguridad. Que por cierto, la seguridad se nos ha caído en los últimos 5 o 6 años en la ciudad. Pero fíjate que ahí sí yo pienso que es la pobreza. O sea, la pobreza genera absolutamente todo. Si eres pobre no puedes mandar a tus hijos a la escuela, no los atiendes. La seguridad, pues, yo pienso que no es meter gente a la cárcel ni poner más policías, a mi juicio. Sí. Afortunadamente, pues ganando Andrés Manuel, teniendo una mayoría en el Congreso, se pueden modificar las leyes al grado complejo que tú también que ahorita comentas, para que realmente se pueda acabar la pobreza y podamos tener un país más seguro, ¿no? Una mejor distribución de la riqueza implica mayor tranquilidad para todos, ¿no? Sí, lo que menciona Andrés Manuel es una asignatura, una obligación que tenemos que llevar, es cómo atacas de raíz el problema de la inseguridad. Obviamente los jóvenes, fundamental que se atienda el tema de los jóvenes, que tengan la posibilidad de tener estudio y empleo. Aquí en la Ciudad de México tenemos el programa Prepa Sí, en donde los jóvenes reciben un mes sí su beca y 3 meses no. O sea, tenemos nuevamente que regresarle los derechos a la gente, que los jóvenes tengan el derecho a una beca, que tengan el derecho a tener una institución que no lo rechace cuando hagan el examen de ingreso. Que yo fui de esos jóvenes que tuvo la posibilidad de pasar un examen y estudiar en la UNAM, pero tenemos nosotros que ampliar esto, que el joven tenga la posibilidad de pasar un examen y tener un espacio donde estudiar, pero que también se pueda generar el programa de becas que ha dicho Andrés Manuel para atender a los jóvenes de fondo y que también se generen los espacios de trabajo necesarios. ¿De dónde sale? De a tener un presupuesto perfectamente planeado, viendo hacia el futuro. ¿Qué es lo que se espera en los próximos 20 años, en los próximos 5 años, en los próximos 10 años? ¿Cómo se va a transformar? Esto es lo que tenemos que estar atendiendo, de fondo, de raíz. Y es por eso que el próximo Congreso de la Ciudad de México tendrán, como lo digo, regresarle los derechos a la gente. Los adultos mayores, por ley se menciona que a los 68 años tienen que recibir su pensión. Hoy los adultos mayores en esta ciudad tienen que estar esperando 3 años en una lista. 3 años. ¿Qué tendría que hacer el legislador? Crear una ley que garantice los derechos. El derecho del adulto mayor, el derecho a tener agua, como lo hemos platicado, el derecho a salir a la calle y no sentirnos, sino estar seguras y seguros de que podemos andar en la calle. Esa es la transformación que se tiene que llevar de fondo.
pasa de manera transversal, como lo he dicho, atiende un presupuesto, la responsabilidad del Congreso, la responsabilidad de la Cámara de Diputados y del Senado, la responsabilidad de la jefatura de gobierno, de la alcaldía, de la presidencia de la República, cada quien en su papel haciendo lo correcto y haciendo lo que nos corresponde, sumando todos en una sola ruta, sacar este país, porque este país es maravilloso. Bien, asumamos que tú llegas ya como legislador a la Cámara, ¿no? Sé que obviamente sabemos que no te puedes meter en todos los temas, es imposible, ¿no? ¿Cuáles serían 3 iniciativas que a lo mejor tú tuvieras ya contempladas o que, a las que te interesaría participar para transformar en beneficio de los ciudadanos pues nuestro entorno inmediato, ¿no? Lo primero, te lo comento, Alejandro, y se lo comento al público que nos ve en línea. Primero, evitar en una ley secundaria lo que ya dice la Constitución. No se puede privatizar el agua de la Ciudad de México. Segundo, recortar por lo menos a la mitad el presupuesto del Congreso de la Ciudad. Segundo, tercer punto, la revocación de mandato, que hoy no existe, pero tendrá que ser para todos los funcionarios y también representantes populares, al menos en la Ciudad de México. Esos son 3 de los compromisos inmediatos. Plantear una iniciativa para la revocación de mandato. Hay que revisarlo, que la ley de participación ciudadana que se va a conformar tenga en su articulado la revocación de mandato, que aplique directamente para el diputado o diputada local, para las 16 alcaldías y para la jefatura de gobierno. No se cumple, se pone a consideración de la población. Si la población dice no ha cumplido, que se vaya, se tendrá que ir. En ese momento se deja el cargo. Eso es muy importante. Revocación de mandato, no privatización del agua y recorte presupuestal del Congreso de la Ciudad de México. 3 iniciativas de manera inmediata. Ahora, viéndonos así ya al nivel nación, ¿qué crees cómo crees que se deba transformar a partir del 1 de julio este país y cuál va a ser el proceso de transformación? Porque a lo mejor muchos tendrán la esperanza de que de día para otro todo cambió. Sí, va a cambiar mucho, pero hay muchas expectativas. ¿Cómo crees que va a ser este proceso? Ya así como que más relajados y imaginando, ¿cómo va a ser ese proceso del país para ir a un mejor mañana? Obviamente se va a tener que ir construyendo. La gente tiene que empujar también el cambio. Es necesario que la gente se involucre en la transformación de su país. Es muy importante. Andrés Manuel va a ser el próximo presidente de la República y se va a comenzar a construir de manera gradual la transformación que tú dices. Se va a ver reflejado principalmente en el decreto de egresos de la Federación. Estoy hablando en términos federales. El decreto de egresos de la Federación. ¿Cómo se destina un presupuesto? ¿Cuáles son las prioridades? ¿De dónde se recorta? Y ahí me parece que Andrés Manuel va a tener ahorros importantes, si me permiten el término, recortes al presupuesto en distintas secretarías que hoy son solamente para atender otro tipo de necesidades, no las necesidades de la gente. Entonces, parte del presupuesto. Lo primero que vamos a tener va a ser un presupuesto democrático, incluyente, donde la gente conozca el recurso suficiente para que se pueda atender el tema de la educación para los jóvenes, el presupuesto que se aumenta para los adultos mayores, duplicar la beca, duplicar la pensión para los adultos mayores en todo el país a partir de los 65 años. Una serie de productos legislativos que van a llegar al Congreso, que va a enviar Andrés Manuel, pero que también los diputados y diputadas van a comenzar a enviar. Me parece que ese es el parteaguas, lo que viene. Ya estoy hablando en funciones, el Congreso ya trabajando a partir de septiembre, en diciembre obviamente lo que tiene que ver con el Ejecutivo, pero ahí me parece que vamos a comenzar a ver cómo se comienza a transformar la situación del país y se va a comenzar a reforzar a partir del ejercicio ya de funciones del presupuesto a partir de enero.
es cuando vamos a comenzar a entender todo esto. ¿Qué se lleva a cabo con la reforma educativa? ¿Cómo se atiende la educación? ¿Cómo se atiende la vivienda? ¿Cómo se atiende el transporte? ¿Cómo se atiende la política interior de este país? Va a ser completamente distinto. Va a ser de manera pacífica. Sacando adelante el diálogo con la gente, con las instituciones, con las organizaciones. Ese va a ser lo que vaya marcando, desde mi personal punto de vista, la transformación de este país. El país, y ahora la ciudad. También imaginemos que gana Claudia Sheinbaum, y dices, ¿qué diferencias hay del gobierno que tenemos actualmente, que emana del PRD, nuestro antiguo partido? Porque yo también fui del PRD y también salí porque ya no me representaba. Ahora, ¿cómo tú vislumbras que va a ser la diferencia entre un gobierno como el que tenemos hoy en la Ciudad de México y un gobierno encabezado por Claudia Sheinbaum y con un congreso local de Morena y de izquierda, obviamente, ¿no? De igual manera, me parece que lo más democrático es el presupuesto de inicio. Estas tres iniciativas que yo he planteado, que lleguen al Congreso, que se dictaminen en las comisiones, que se voten en el pleno, que la gente diga, ¿sabes qué? Hoy sí puedo decidir si este representante que yo elegí o que no voté por él, se va o se queda. Es parte de la transformación. Comenzamos a dejar una democracia representativa y comenzamos a una democracia participativa, donde la gente tiene carácter, su opinión tiene carácter vinculatorio, o sea, lo que opine la gente se puede traducir en hechos. Eso me parece que va a ser parte de la transformación. ¿Cómo se va recuperando el presupuesto? ¿Cómo se hacen los recortes en las secretarías? ¿Cómo se reorienta el presupuesto para que tengamos mayor inversión en educación? Algo que me llama mucho la atención, el hospital de la Jusco Medio. Es una muy buena infraestructura, pero sin medicamentos, sin personal. Sí, es lo que he escuchado varias veces. Cuando venga el presupuesto que nos permita tener hospitales de la Ciudad de México lo mejor equipados, tanto como personal médico, como con medicinas, instrumentos que se ocupan, entonces se va a comenzar a sentir que viene realmente la transformación que se está llevando a cabo, en donde los campesinos de Tlalpan comienzan a recibir los apoyos que realmente solicitan, no lo que le queda al gobierno de la ciudad, no lo que le quieran dar, sino que realmente se lleve a cabo este tipo de necesidades, cubran este tipo de necesidades. Cuando los jóvenes comiencen a tener la posibilidad de ver en tiempo como marca las reglas de operación, la beca que les corresponde. Entonces viene esa transformación, cuando el presupuesto para el agua sea progresivo, o sea, cuando ven que el presupuesto va creciendo año con año para atender el problema de falta de agua en la Ciudad de México. Cuando nuevamente se tenga el presupuesto suficiente para tener una policía perfectamente capacitada. Fíjate que, o sea, algo que igual sí es del legislativo, porque es marcar bien las reglas de operación de la ciudad, sí les corresponde. Obviamente ya al jefe de gobierno de la ciudad le toca aplicar, pero digamos que siendo muy concretos, a todos no nos gustan las fotomultas, ya como ciudadanos de a pie, no nos gusta el hostigamiento vial, que traen una araña, porque no es realmente que quieran un ordenamiento vehicular de las vialidades. Se están concesionando las grúas, se concesionan los candados, y entonces se presta al negocio. Mientras más me lleve al corralón, gano más dinero. Ya no es el interés de que haya fluidez. Otra cuestión, ya hablando de la Secretaría de Seguridad Pública, a mí me da tristeza cuando veo a un vendedor ambulante que se lo cargan en una camioneta cuando el tipo está trabajando ahí para comer. Y creo que eso es algo que nos indigna a todos los citadinos, ¿no? ¿Cómo se regula eso? Porque son ya cuestiones como muy de abajo, de decir, a ver, eso hay que regularlo, hay que regular hasta dónde puede llegar realmente un policía, que también un policía debe tener facultades sí, claro, para atrapar a los malos, pero realmente a los malos.
no al individuo común y corriente que sale a ganarse la comida para su familia, ¿no? Y eso creo que nos preocupa y nos indigna a muchas personas, ¿no? O no poderte estacionar porque sabes que llega la grúa, se te cierran literalmente, el otro día lo vimos en el centro, se le cierra para ponerle la grúa al tipo, no es, oye, por favor, ¿te puedes mover? Ah, no haces caso, te la quito. Eso nos indigna y sí debe haber leyes que marquen un hasta aquí a ese tipo de actitudes que también se acaban con la corrupción, porque pues, cuál se lleva su moche para los de arriba, ¿no? Ya lo ha dicho de manera reiterada la doctora Claudia Sheinbaum. Una vez llegando al gobierno, desaparece este tipo de situaciones. Las fotomultas, que gran porcentaje de las ganancias van a una empresa privada, o sea, van a manos de privados, no va a la hacienda pública, van a privados. Pero también lo que decías del policía, mejor capacitado, que tenga un protocolo de cómo actuar y también un nivel del estado de fuerza que puede estar aplicando, o el nivel de fuerza que los grupos, tanto de granaderos como de policías, hace unos días lo vivimos aquí en la delegación Tlalpan, antier para ser precisos, en un deportivo, en la Miguel Hidalgo, entran los granaderos, pero con un nivel de fuerza, intimidando, lastimando. Eso se tiene que regular, por supuesto que se tiene que regular. Esa patrulla que se cruza enfrente del ciudadano para que le tengan que poner a fuerza la araña, porque implica un negocio. Ahí se comienza a transformar, pero necesitamos, sí, que se deje de privatizar esta parte del espacio público, pero que también contemos con una policía que nos permita sentirnos seguros y estar seguros en la calle. O sea, mejor capacitada, que tengan protocolos. Requieren también tener un mejor salario. Y un salario, a eso iba. O sea, cuando sales a caminar en las calles, cuando estamos haciendo campaña, la gente es sensible a esto que dices. El policía tiene que ser tratado con dignidad, con dignidad. O sea, tenemos que tenerle en esta sociedad respeto al policía, pero también el policía tiene que generar el respeto hacia la ciudadanía. O sea, se tiene que estar respetando. Y la gente coincide en donde vamos. Al policía se le tiene que capacitar mejor y pagar mejor. Entonces, esa es una regla. O sea, no está diciendo nada. Solamente hagamos las cosas. De hecho, te voy a pedir, ese es como un compromiso que le pido a Carlitos. Y si no, voy a recortar si no lo haces, voy a recortar el cacho para subirlo. No sé si se puede hacer o no, pero que tengas el compromiso de subir a la cámara el hecho de que se incremente el presupuesto para bomberos, para que tengan un mejor equipamiento, porque también es muy triste ver que también pertenecen a la Secretaría de Seguridad Pública, que no tienen el equipo, arriesgan su vida y ganan muy poco. Entonces, por lo menos el comienzo de subirlo. Si allá arriba lo tumban, pues ni modo, ¿no? Porque ya será culpa de todos, que obviamente si la mayoría es de Morena, pues lo van a aprobar. Pero el compromiso de tu parte de sí subir a la Cámara, que haya más presupuesto para el salario real de policías, de barrenderos y la gente de la basura, o sea, los servidores públicos que a veces están un poco relegados, y bomberos, ¿no? A ver ese compromiso. Pues mira, sí, obviamente hay que subir una iniciativa que tenga que ver directamente con los salarios. Hoy tenemos posibilidad también con la reforma política de la Ciudad de México, con la creación de la Constitución de la Ciudad de México, ya formamos parte del constituyente permanente. O sea, ya podemos proponer directamente a la Cámara Federal. Entonces, esto se va a poder atender. No. Hablas tú de un tema, no se puede llevar a cabo procesos. Si no se cuenta también con un número de diputados en el Congreso. Pero vamos a ganar toda la ciudad, ¿o qué no? Sí, por supuesto. Por eso es importante que los vecinos sepan que Andrés Manuel va a ser el presidente, pero necesita tener un Congreso mayoritario. Por eso Andrés Manuel pide que se vote parejito por Morena, en todo. Que se vote por presidente de la República, para los que van para gobernadores, para la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, para los diputados federales, senadores, diputadas y diputados locales, o sea, que sea parejo, porque es ahí donde se ganan las votaciones, ahí es donde se ganan o se pierden, ¿no? Cuando uno sube a un tema importante que tiene que ver con el interés público, y a lo mejor subimos los 51 de Morena, y ganamos el debate en la tribuna,
pero cuando se abre el tablero de votación, 51 a favor y 400 y tantos en contra. O sea, eso lo precisamos. Cuando hay una iniciativa a favor del pueblo, cuando es en contra del pueblo, nosotros 51 en contra y 400 y tantos a favor. O sea, ganamos los debates, pero perdemos las votaciones. Por eso es muy importante. ¿Cómo se puede presentar una iniciativa para atender de manera digna el salario de las personas, como una institución que es entrañable en la Ciudad de México, que es el heroico cuerpo de bomberos? Sí se necesita que se atiendan sus solicitudes, sus demandas, con equipamiento, con transporte, con seguridad, con un salario digno. O sea, que sean atendidos de fondo. Eso es lo que tenemos que hacer. Te soy franco, es que hace poco tiempo hablé con algunos miembros de los bomberos y la verdad sí les dije, mira, voy a entrevistar a algunas personas que probablemente puedan incidir y les voy a decir que, pues, que se le echen las pilas, como tú lo dices. Es gente que todo el mundo de la ciudad los queremos. Sí, cómo no. Pero pues que se vea, ¿no? Que se vea que los queremos, ¿no? Sí, desafortunadamente hay gente que hoy está ocupando al sindicato de trabajadores de manera contraria al principio de un bombero. Yo he platicado también con ellos y se sienten hostigados, se sienten amenazados. Esto tiene que detenerse, hay que ir viendo. Pero lo que le corresponde al legislador es generar ese tipo de productos, o sea, de iniciativas de leyes, subir a tribuna, defenderlos en tribuna. Y con todo gusto te tomo la palabra, vayamos viendo este tema, de mejorar el salario de los policías, de los empleados también del gobierno de la Ciudad de México, y obviamente de los trabajadores del gobierno de la Ciudad de México, y también de las y de los policías, porque ahí es un asunto de género, hay mujeres y hay hombres también en la misma policía. Sí, de hecho el género es subjetivo, ¿no? A fin de cuentas son trabajadores, hombre, mujer, son seres humanos que tienen familia, que tienen hijos, padres, esposos, con las mismas. Pues te agradezco mucho el tiempo que nos brindas a todos. Lo que quieras ahondar o algo más con quien te quieras despedir de los amigos de Voz de Tierra Firme. Pues primero agradecer, Alejandro, tu tiempo, agradecer el tiempo que nos brinda la gente que está en las redes revisando este tipo de periodismo libre y completamente independiente. Decirles que ojalá nos puedan apoyar con su voto, para votar por Andrés Manuel López Obrador, por la doctora Claudia Sheinbaum, por la doctora Patricia Seves Pastrana. Por cierto, Patricia trae un plan hídrico realizado, elaborado por expertos en hidráulica de la Universidad Autónoma Metropolitana, y que también obviamente si nos pueden apoyar con su voto para las diputadas, diputados, senadores, senadoras de Morena, diputados locales también se pueda llevar a cabo, porque soy un convencido que el 1 de julio va a iniciar la transformación de este país, y soy un convencido también que vamos a estar teniendo conocimiento que la próxima jefa de gobierno es la doctora Claudia Sheinbaum, y el 1 de julio va a correr una noticia en todo el mundo. No creo que sea cuando se cierren las casillas, va a ser antes, entre las 4 y 5 de la tarde. Se va a saber en toda la Ciudad de México, en Tlalpan, en el país, en el mundo, que el próximo presidente de la República Mexicana es el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Muchas gracias a todos. Sí, pues yo creo también, coincido contigo completamente. Creo que por primera vez podremos festejar, salir a la calle a festejar que tenemos un verdadero presidente electo por el pueblo, ¿no? Sin lugar a duda, perdón Ale, vamos a desbordar el Zócalo en la noche del 1 de julio. Vamos a estar todas y todos ahí, y yo creo que nos va a dar hasta el 2 de julio festejando en el Zócalo que el próximo presidente es Andrés Manuel López Obrador. Así es, amigos, pues como siempre lo he dicho, razón es su voto. Esta es la opción que tienen, Morena, un cambio. Nadie te puede decir por quién votar o por quién no votar, pero creo que este tipo de información sirve para que todos podamos razonar y decir, si quiero un cambio, pues tenemos que salir a ejercer un derecho que a mucha gente le costó sangre o su vida, el poder ejercer el derecho al voto, ¿no? Porque eso no es un regalo, es una herencia histórica que otras personas tuvieron que pagar a nuestro nombre, ¿no? Carlitos, un abrazo, nos despedimos con Andrés Manuel atrás de nosotros. Y ya saben, ¿no? Esperamos que Razón envíe su voto. Muchas gracias. Cuídense mucho, andamos en contacto.